Texcoco, I am so excited to be able to be with you today. Texcoco, estoy muy ilusionado y muy entusiasmado de hablar contigo el día de hoy. At the Chain Reaction, guided by the Holy Spirit Congress. Y de la reacción en cadena que el Espíritu Santo va a hablarnos. I miss you, Texcoco. Y te extraño, Texcoco. I would love to be with you right now. Y quisiera estar contigo ahora mismo. I'm hoping to be there in March. Espero estar contigo en marzo. But I praise God for the technology to be able to be with you today. Pero alabo a Dios por la tecnología que nos permite estar contigo el día de hoy. I'm here with my friend Anna, Está conmigo, mi nombre es Ana. and she's going to help you to understand what I'm trying to say. Y yo te voy a enseñar a que tú entiendas lo que Él quiere decirte. God loves you, young people. El Señor te ama, jóvenes. He wants to use you in a powerful way. Él quiere usarte en una forma poderosa. He's going to do amazing things through your life. Él va a hacer cosas maravillosas a través de tu vida. How many are ready for that? ¿Cuántos están listos para eso? I want to talk to you today about living from His presence. Y quiero hablarte ahora acerca de cómo vivir en su presencia. Living from the presence of the Holy Spirit. Viviendo en la presencia del Espíritu Santo. I'm talking about living in a way Estoy hablando de la forma de vivir where you put an extreme value on the presence of God. cuando tú pones un valor extremo en la presencia de Dios. If you have a Bible with you today, turn with me to Exodus chapter 33. Y si tú tienes tu Biblia ahora mismo, por favor, ve a Éxodos 33. Or maybe I should say if you have your phone. O también debe de decir, si tú tienes tu teléfono. Just find the Bible, Exodus 33, on something. Y entonces encuentra tu Biblia en Éxodo 33. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre del cielo, we come to you today venimos a ti el día de hoy, with our ears positioned to hear you. con nuestros oídos dispuestos a oírte. We want to hear what you are saying. Queremos oír lo que tú estás diciendo. We want to leave this time together Queremos vivir este tiempo juntos, carrying something new and fresh in our lives. aportando algo nuevo y fresco en nuestras vidas. Holy Spirit, Espíritu Santo, come and have your way today. ven y haz tu forma el día de hoy, Señor. Show us how much you want to be involved in our lives. Muéstranos qué tanto tú quieres envolverte en nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. When Jesus was teaching his disciples how to pray, Cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos cómo orar, a very important part of that prayer una parte muy importante de esa oración was this: fue esta: Your kingdom come, tu reino venga, your will be done tu voluntad sea on earth as it is in heaven. en la tierra como es en el cielo. Como en el cielo, así también en la tierra. Now you have to say it in English. As it is in heaven. Yes, okay. God wants us to pray for the atmosphere of heaven to invade the earth. That's long. God wants us to pray Dios quiere que oremos for the atmosphere of heaven por la atmósfera del cielo to invade the earth. para que invada la tierra. On earth as it is in heaven. En la tierra como es en el cielo. What does that look like? ¿Y cómo se mira eso? When heaven invades the earth, Cuando el cielo invade la tierra. what is heaven like? ¿Cómo se mira el cielo? What would that look like on the earth? ¿Cómo se miraría en la tierra? Because it is impossible to imagine heaven Porque es imposible imaginar el cielo apart from the presence of God. separado de la presencia de Dios. Heaven is all about the presence of God. El cielo es todo acerca de la presencia de Dios. Today the church gathers every week Hoy la iglesia se junta cada semana all over the world en todo el mundo around a sermon, acerca de los sermones y la palabra. a message. Un mensaje. But Israel gathered. En Israel se juntan. They camped around the presence of God. Ellos acampan alrededor de la presencia de Dios. For them, it was all about the presence. Para ellos es todo acerca de la presencia. And I believe that God is restoring that focal point to the church today. Y yo pienso el día de hoy que Dios está reenfocando esa visión en la gente de hoy.
This is not to say that Israel didn't hear the reading of the word. Eso no quiere decir que Israel no leen acerca de la palabra de Dios. They did on a regular basis. Ellos lo hicieron en bases regulares, a diario. This does not mean that Moses didn't take time to explain. Esto no quiere decir que Moisés no tomó tiempo de explicar The application of the word in daily living to the people. la aplicación en la forma de vivir regularmente de aquella gente. He most certainly did. Él sí lo hizo. I'm not saying that there isn't a place for a sermon, Él no quiere decir que no había lugar para un sermón, but what I'm saying is this. pero lo que estoy diciendo es esto. Israel lived with a greater value for his presence. Es real vivir con una valorización mayor hacia su presencia. I believe that the early church lived with a greater value for his presence. Y yo creo que la iglesia de antes vivió con un valor muy grande hacia su presencia, Than much of the church. que muchas Does today. iglesias hacen el día de hoy. I know that you are a people of his presence, Yo sé que tú eres gente de su presencia, but I believe God is going to do something today in your life. pero yo creo que el día de hoy Dios va a hacer algo en tu vida. God is going to bring an increase to your life Dios va a hacer un incremento en tu vida of valuing his presence, de valorizar su of presencia, walking in his presence, de caminar en su presencia, of living in his presence. de vivir en su presencia. Israel camped around the presence. Israel acampó alrededor de su When the presencia. cloud of his presence picked up and moved, Cuando entonces la nube de la presencia de Dios se movió, they picked up and moved with it. entonces ellos se movieron con ella. They went after his presence. El pueblo de Israel fueron detrás de la presencia. Everything was about the presence. Todo era acerca de la presencia. That is what distinguished Israel from all of the other nations. Eso es lo que distinguió a Israel de todas las demás naciones. God's presence was with them. La presencia de Dios iba con ellos. A cloud by day, Una nube de día, a pillar of fire by night. un pilar de fuego en la noche. Can you imagine what that must have been like? ¿Puedes imaginarte que eso, cómo se vería eso? To have God's tangible presence with them day and night. Tener la presencia tangible de Dios de día y de noche. Moses had a high value for God's presence. Moisés tenía una valorización muy grande, valoraba mucho la presencia de Dios. We see that clearly expressed in Exodus 33. Y entonces nosotros vemos eso claramente expresado en Éxodo 33. I'm starting to read in verse 13. Y voy a empezar a leer en el verso 33. Now therefore I pray, Ahora pues, if I have found grace in your sight, si he hallado gracia en tus ojos, show me now your way that I may know you, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca that I may find grace in your sight, y halle gracia en tus ojos. and consider that this nation is your people. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Let me explain what is happening in this verse. Déjame explicarte lo que este verso está diciendo. God had said earlier in this chapter Dios ha hecho antes de este capítulo that he would send his angel before them que él iba a mandar su ángel adelante de ellos to drive out the inhabitants, para right out, to drive out, to push Oh, out the okay. inhabitants, para hacer el camino and bring them into their inheritance. y traerlos hacia su herencia. But he was not going to go with them Pero él no iba a ir con ellos because they were a stiff-necked people. porque ellos eran de cuello tieso. God would send his angel, Dios quería mandar su ángel, but he wasn't coming. pero él no iba a venir. And Moses was actually interceding for the people of God. Y Moisés estaba de hecho intercediendo por la gente de Dios. He's interceding for Israel. Él estaba intercediendo por Israel. He's pleading with God for his presence to go with them. Estaba rogándole a Dios por su presencia para que fuera con ellos. And after this time of interaction with God, Y después de esta interacción con Dios, God said this to Moses. y Dios le dijo esto a Moisés. Verse 14. En verso 14.
And he said, my presence will go with you, Mi presencia va a ir contigo and I will give you rest. y te voy a dar descanso. Then Moses said to God, Y entonces Moisés dijo a Dios, if your presence does not go with us, y si tu presencia no va con nosotros, do not bring us up from here. no nos lleves lejos de aquí. God, if you're not going, Y Dios, y si tú no vas conmigo, don't send us. no nos mandes. See, Moses wanted God, Sí, Moisés quería a Dios, not just the blessings of God. no solamente la bendición de Dios. God, what good are your blessings Dios, qué tan buenas son tus if you're bendiciones. not going to be there to enjoy them with? Si tú no vas a estar con nosotros para disfrutarlas. What good is our inheritance Qué bien va a ser entonces para nuestra herencia if you're not going to be there with us? si no vas a estar ahí con nosotros. Versículo 16. Verse 16. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight? ¿Y en qué será aquí que me he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Except you go with us. Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tú y tu pueblo seamos apartados de todos. So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. What distinguished the nation of Israel from all of the other nations? ¿Qué es lo que distingue la nación de Israel de otras naciones? It was the presence of God. Fue la presencia de Dios. An actual cloud by day, Y una nube de día, a pillar of fire by night. el pilar de fuego de noche. The nations around them began to realize, Las naciones alrededor de ellos comenzando a darse cuenta. you don't mess with this group of people Entonces tú no te metas con este grupo de because their gente, God is mighty. porque su Dios es magnífico, Their God is visible, tangible, and real. porque su Dios es visible, tangible. Now, I want to make a comparison and ask this question. Nada más quiero hacer una comparación al preguntar esta pregunta. What is to distinguish the church from all other organizations in the world today? ¿Qué es lo que distingue a esta nación de otras naciones en el mundo de hoy? There are many great organizations Hay muchas organizaciones muy buenas that do good things. que hacen muy buenas cosas. You know, the Red Cross is a great organization. La Cruz Roja es una buena organización. They do many good things. Ellos hacen muy buenas cosas. And lots of organizations do good things. Y muchas organizaciones hacen muchas buenas cosas. But what must distinguish us from all other organizations Pero ¿qué es lo que entonces nos distingue de otras organizaciones? is the presence of Es God. la presencia de Dios. The fact that He is with us. La realidad de que Él está con nosotros. That we value His presence above everything Que else. nosotros valoramos su presencia sobre todo lo demás. Listen to me. Escúchenme. Our greatest resource is His presence. Nuestro mayor recurso es su presencia. It doesn't matter how gifted you are No importa qué tantos talentos tú tengas or how many other things you have going for you. y otras cosas que tú tengas. We can do very little apart from His presence. Y podemos ser muy pequeños, separados de su presencia. In fact, we can't do anything of significant value apart from His presence. Y de hecho no podemos hacer nada con mayor significancia si estamos separados de su presencia. The things that are of eternal value happen because He is here. Y las cosas que tienen un valor eterno es porque su presencia está aquí. The activity of the kingdom happens because He is present. Y la actividad del reino pasa porque está su presencia. Lost people are saved. La gente que está perdida se salva. People are delivered. Gente tiene liberación. Bodies are healed. Los cuerpos son sanados. Things of eternal value happen when God is with us. Y cosas que tienen un valor eterno pasa porque Dios está con nosotros. It is the presence of God that brings transformation. Es la presencia de Dios que trae transformación. Not programs, No programas, not activities, no actividades, not saying the right words. no decir las palabras correctas. We must have His presence more than anything else. Nosotros tenemos que tener la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. My passion has been to grow a local church Mi pasión ha sido crecer una iglesia local.
that has a high value for his presence, que tiene un valor muy grande hacia su presencia. that lives in such an awareness of his presence. Que vivan al tanto, que vivan buscando su presencia. That when we gather together, Que cuando nos juntemos, there is this amazing expectation que haya una expectación o una forma de esperar en una forma más grande. for his kingdom to break loose in our midst. Por su reino que venga aquí en la tierra, en nuestro alrededor. But it's not just about when we're gathered together, Pero no solamente cuando nosotros nos juntamos, but also when we're scattered. pero también cuando nosotros nos dispersamos. You are gathered together today for this conference. Y tú estás junto el día de hoy por esta conferencia. What are you expecting God to do? ¿Qué es lo que tú estás esperando que Dios haga en ti? What are you anticipating? ¿Qué es lo que estás anticipando? Are you pulling on heaven with your faith? Y entonces tú estás trayendo el cielo con tu fe. Are you hungry for more of God? ¿Estás hambriento por más de Dios? Because God fills the hungry with good things. Porque Dios llena al hambriento con buenas cosas. God has really good things for those of you that are really hungry. Dios tiene muy buenas cosas para aquellos que tienen mucha hambre. See, the things that I'm talking about today Las cosas que estoy hablando el día de hoy. are not just about when we're gathered together as believers, Y no estoy hablando nada más de cuando nosotros nos juntamos como creyentes, but also when you're scattered. pero también cuando nosotros nos dispersamos. When the conference is over, Cuando la conferencia se termina. when you go back to doing the normal things of life, Cuando tú empiezas a hacer las cosas normales de tu vida. you are still on assignment Tú todavía estás en una to release the kingdom estás en una asignación para liberar el reino on earth as it is in en heaven. la tierra como es en el cielo. That is your assignment. Y esa es tu misión. Cultivating an awareness of his presence. Cultivar nada más esa anticipación del cielo. And living with an expectation of divine appointments. Y entonces vivir con esa expectativa de encuentros divinos. Your destiny is heaven. Tu destino es el cielo. Your destination is heaven. Tu destinación es el cielo. But your assignment while you are still on earth Pero tu asignación, tu trabajo en la tierra, is to pull heaven into the earth. es que tú jales, literalmente jales o alcances el cielo y lo traigas a la tierra. To release the kingdom of God. Para liberar el reino de Dios. To release the will of God in the Para earth. liberar la voluntad de Dios en la tierra. That comes out of two things. Eso viene de dos cosas. A knowledge of his word, Darte cuenta de su palabra, or we could say a knowledge of his will. darte cuenta de su voluntad, saber qué es su voluntad, Because when I know the word of God, porque sé que la palabra de Dios, I know what the will of God is. sé qué es la palabra de Dios. And if I pray anything according to his will, Y si entonces oro todo lo que sea conforme a su voluntad, he hears me. Él no se escucha. And I know I have the petitions that I have desired. Y entonces yo sé que tengo unas peticiones que he deseado. When I know his will, Cuando sé su voluntad, I can pray and declare with confidence. entonces puedo orar y declarar. But the second thing is this: Pero la segunda cosa es esta. intimacy with the Holy Spirit. Pero la intimidad con el Espíritu Santo. He is calling each one of you Él está llamando a cada uno de ustedes into a place of intimacy with him, a un lugar de intimidad con Él. to live with heaven's value for his presence. Y vivir en el cielo con una valorización hacia su presencia. When I really value his presence, Cuando realmente valorizo su presencia. it means I walk and I live in such a way Eso quiere decir que yo camino y voy en una forma to not violate his presence. para no violar su presencia. It's of such great value to me. Y es de mucho valor para I mí. diligently guard his presence. Diligentemente yo guardo su presencia. You were designed by God to carry his very nature. Y tú estás diseñado por Dios para llevar contigo tu presencia, su naturaleza. To carry his tangible presence Para llevar contigo su presencia tangible on your person, en tu persona, on your face, en tu cara,
The Levites were assigned to carry the Ark of the Covenant. Y entonces los levitas fueron asignados a cargar el arca, Which had the very presence of God. lo que tenía la presencia de Dios. The glory of God dwelt there. Y la presencia, la gloria de Dios allí vivía, allí habitaba. They would sanctify themselves to carry His presence. Y ellos se santificaban a sí mismos para llevar su presencia. You are New Testament Levites. Y tú eres un levita del Nuevo Testamento. You are carriers of His presence. Tú acarreas su presencia. You are the temple of God. Tú eres el templo de Dios. He dwells in you. Él habita en ti. As the Levites of old did, Y entonces, como los levitas lo sabían, sanctify yourself entonces, como ellos lo hacían, entonces tú santifícate a ti to mismo carry His presence. para llevar tu presencia. Su God presencia. wants to live in you Dios quiere vivir en ti and through you. y a través de ti. He wants to touch people around you. Él quiere tocar gente que está a tu alrededor. He wants to draw them into His family. Y Él quiere entonces atraerlos a su familia, hacia su familia. Sanctify yourselves Santifícate a ti mismo as a carrier of His presence. como una persona que lleva su presencia. This is what Paul was talking about in Romans 12:1. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 12:1. He said this, Él dijo esto. I beseech you therefore, brethren, Y así que, hermanos, by the mercies of God, os ruego por las misericordias de Dios, that you present your bodies que presentes vuestros cuerpos a living sacrifice, en sacrificio vivo, holy, santo, acceptable to God, agradable a Dios, which is your reasonable service. que es vuestro culto racional. Give yourself to God as a living sacrifice. Date tú mismo a Dios como un sacrificio vivo. Let the fire of God consume you Deja que el fuego de Dios te consuma to carry His presence, para acarrear su presencia, to represent Him. para representarlo. This is your reasonable service. Esto es tu servicio razonable. This is what we've been called to do. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. What an honor. ¡Qué honor! What a privilege. ¡Qué privilegio! We get to carry the God of the universe. Nosotros tenemos que llevar la presencia de Dios. You know, we know that Jesus came to atone for our sins. Y entonces cuando Jesús vino a tomarse nuestros pecados, He came to offer up Himself vino a ofrecerse el mismo as a sacrifice como to un pay the price sacrificio para pagar el precio. so that each one of us could become part of His family. Cada uno de nosotros podríamos ser parte de su familia. But there's another thing that Jesus came to do. Pero hay otra cosa que Jesús vino a hacer. He came to reveal the Father. Él vino a revelar a su Padre. The Father was never adequately revealed in the Old Testament. Y su papá nunca fue adecuadamente revelado en el Antiguo Testamento. The Old Testament had a different purpose. Entonces, el Antiguo Testamento tenía un propósito diferente. Jesus came to reveal the Father to us. Y Jesús vino a revelar su Padre a nosotros. One day, Philip said to Jesus, Un día Felipe le dijo a Jesús, "Show us the Father." muéstranos a tu Padre. Jesus said this, En Jesús dijo esto, "He who has seen me has seen the Father." el que me ha visto al Padre. Jesus perfectly expressed the Father. Y Jesús públicamente expresó al Padre. He expressed the heart of the Father. Él expresó el corazón del Padre. You are a believer. Tú eres un creyente You've been born into the kingdom. y tú has nacido en el reino. You are sons and daughters of the living God. Tú eres una hija o un hijo de Dios. He is your Father. Él es tu Padre. You carry the revelation of the Father's heart. La revelación de Dios, del corazón de Dios, tú la acarreas. This is God's intended purpose for every believer. Y este es el propósito que Dios impuso o quiso para cada creyente. That we carry the atmosphere of another world. Que nosotros vamos a crear la atmósfera de otro mundo. That the presence of God would literally be on our person. Que la presencia de Dios literalmente esté en nuestra vida, en nuestra persona.
That's why the enemy wants you to get so caught up in this world. Y por eso es que el enemigo quiere que tú te envuelvas en tantas cosas en este mundo. He wants to keep you focused on all the stuff that's happening around you. Y él quiere que tú te confundas y que tú te llenes de todas cosas que están en este mundo y alrededor de ti. He wants you captivated by this realm. Y quiere que tú te seas cautivado por este reino. Some people get so captivated by this realm. Y tanta gente queda cautivada por este reino. Political things, Cosas políticas, relational things, cosas con las relaciones, fleshly things. cosas de la carne. Many Christians are caught up in these things. Muchos cristianos están solamente atrapados en estas But cosas. Paul told this to Timothy Pero Pablo dijo esto a Timoteo. in 2 Timothy 2:4. En la segunda de Timoteo 2:4. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida. See, you can get tangled up in this stuff. Sí, tú te puedes enredar aquí en estas cosas. What this person is doing, what that person is doing. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Qué está haciendo aquella persona? And you get so caught up in all this stuff in this realm. Y entonces tú te estás atrapando, te quedas atrapado en este reino, en estas cosas. And you wonder why you're not changing the world around you. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué no está cambiando las cosas en este mundo alrededor de ti? You wonder why you're not changing the environments that you're living in. Y entonces tú te preguntas y te da dudas, ¿por qué no están cambiando las cosas que están alrededor tuyo? Please listen to me. This is the reason. Y por favor, escúchame, esta es la razón. Okay. Your life, your person will always reflect the nature Tu vida, tu persona siempre va a reflejar tu persona, tu naturaleza, of the world or realm that you are most aware of. del mundo alrededor del que tú le pones más atención. Your life will reflect whatever is most real to you. Tu vida va a reflejar de lo que es más real para ti. If we live with an awareness of the presence of God, Si nosotros vivimos con la conciencia de la presencia de Dios, an awareness of the Spirit of God, con la concientización del Espíritu de Dios and the heart of God, y del corazón de Dios, then that not only changes our life, y eso no nada más va a servirnos para cambiar nuestras vidas, but it begins to change the world around us. pero también va a comenzar a ayudarnos a cambiar el mundo alrededor de It nosotros. begins to affect those around us. Y va a empezar a afectar a aquellos que están alrededor de nuestras vidas. But see, we cannot effectively change this world that we live in Pero nosotros entonces no podemos cambiar este mundo que vivimos alrededor efectivamente when we are caught up and captivated by the very realm we're trying to change. y entonces cuando nosotros estamos captivados por el mismo mundo que nosotros estamos tratando de cambiar. The realm of heaven must be our focus. Y entonces el reino de Dios debe de ser nuestro enfoque. Colossians 3:2 En Colosenses 3:2 says, "Set your mind on things above, not on the things of the earth." poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Set your affection, Entonces, ten tus afecciones, set your mind establece tu mente on heavenly things. en las cosas del cielo. Let those fill your thoughts. Entonces, deja que esos pensamientos deja que ellos llenen tus pensamientos. I personally believe Y personalmente yo creo that it was the value of the presence of God, que es la valorización de la presencia de Dios. that this focus on heavenly things, Y este enfoque en las cosas del cielo, that enabled Peter's shadow to heal the sick. y entonces que capacitó a Pedro para sanar los enfermos. He carried with him the realm he was most aware of. Y él acarreaba con él el reino que él estaba más al pendiente. That realm had his attention and focus. Ese reino tenía su atención y su enfoque. And therefore he carried that realm. Y por eso él acarreaba con él ese reino And it affected the world around him. y afectó al mundo alrededor de él. Our shadow will always release Nuestra sombra siempre va a liberar. whatever realm consumes our life. Y cualquier reino que consume nuestras vidas.
Whatever realm we have trained ourselves to be conscious of. y cualquier reino que consuma nuestras conciencias. When Jesus asked us to pray, Cuando Jesús nos mostró cómo orar, on earth as it is in heaven, en la tierra como es en el reino, that was not some nice, sweet prayer. y eso sonó como una oración muy dulce. It is a military mandate. Esto es un mandato militar. It is a mandate to bring the reality Es una orden traer la realidad of His dominion into this broken world, de su dominio en este mundo que está quebrantado. so that the Father is revealed for who He is. Eso, el Padre está revelado por la persona que Él es. It is the privilege of every believer to do this. Es el privilegio de cada creyente hacer esto. So we have this prayer that Jesus gave us, Y tenemos esta oración que Dios nos dio on earth as it is in heaven. en la tierra, así como es en el cielo. So what that tells me Lo que nos dice is that the value system of heaven, que el sistema de valores del cielo, the value system of another world, el sistema de valores de otro mundo, is discoverable. es algo que podemos descubrir. That tells me that the values of heaven, Eso me dice que los valores del cielo, the values of the kingdom of God, los valores del reino de Dios, are available to you and me. están disponibles para ti y para mí. In Luke 12:32, En Lucas 12:32, Jesus said, Jesús dijo: "It is the Father's good pleasure to give you the kingdom." a vuestro Padre le ha placido daros el reino. And that first of all involves understanding the value system of the kingdom. Y lo primero que envuelve es entender los valores del sistema del reino. But isn't the kingdom of God a mystery? ¿Y no es el reino de Dios un misterio? Isn't it this hidden, secret, mysterious thing? ¿Y no son esto como una parte de unas cosas que son secretas? Jesus told his disciples Jesús le dijo a sus discípulos in Mark 4, verse 11, en Marcos 4:11. he said, "To you it has been given to know A vosotros os es dado saber the mystery of the kingdom of God." el misterio del reino de Dios. If you are his disciple, Si tú eres su discípulo, it has been given to you to know ha sido dado a ti the saber mysteries of the kingdom. los misterios del reino. The hidden things of God Las cosas que están ocultas de Dios are not hidden from us. y no están ocultas de nosotros. They are hidden for us to find. Y ellas están ocultas para que nosotros las encontremos. God doesn't hide things so that we can't find them. Dios no esconde las cosas para que nosotros no las podamos encontrar. He hides them for us to find. Y las esconde para que nosotros las podamos encontrar. We have a tradition in the United States Nosotros tenemos una tradición en los Estados Unidos that many people celebrate. que mucha gente celebra It's called Easter. y es llamado, And one of the things they do to celebrate Easter y una de las cosas que nosotros hacemos para cuando celebramos Easter, is the parents will hide Easter eggs for the kids to find. y entonces que los papás van a ocultar huevitos para que los niños los encuentren. So the parents will hard boil eggs Entonces los papás van a cocer huevos, los van a hacer como huevos cocidos and paint them different colors. y los van a decorar, los van a colorear de diferentes colores, But they never hide them so that they can't be found. pero nunca los van a ocultar de manera que no van a poder ser encontrados. I mean, what kind of parent would that be? Entonces, ¿qué clase de padre ese va a ser? What kind of parent do you think God is? ¿Qué clase de padre tú crees que Dios es? When you're hiding Easter eggs for a 10-year-old, Cuando tú escondes los huevos para un niño de 10 años, you tuck them away so they can't be seen. entonces tú los metes en ciertas cosas, en ciertos lugares para que no se puedan ver. But you put them in places where that 10-year-old will find them.
Pero tú los vas a poner en unos lugares donde un niño de 10 años los va a encontrarlos. When you hide eggs for a 2-year-old, Cuando tú entonces vas a ocultar los huevos para un niño de 2 años, you just set them on the floor in front of them tú nada más los pones ahí en el suelo, casi enfrente de ellos, because you want them to be found. porque tú quieres que ellos los encuentren. Your Heavenly Father is the same way. Tu Padre en el cielo es de la misma manera. He hides things, Él esconde cosas, mysteries, misterios, for you to find. para que tú los encuentres. He measures your capacity for discovery, Él mide tu capacidad para descubrir. and He hides them accordingly. Y entonces Él los oculta de manera de como tú eres. You were meant to discover these things Y entonces tú fuiste hecho para descubrir estos misterios. because our royalty becomes defined in the journey of discovery. Porque entonces nuestra realeza está encontrada en nuestra habilidad para encontrar cosas y misterios. If you are God's son, Y si tú eres si tú eres un hijo de Dios, if you are God's daughter, y si tú eres una hija de Dios, then you're part of the royal family. entonces tú eres parte de una familia real. And God is a good God, Y Dios es un buen Dios. and He's a good Father. Y Él es un buen Padre. And He hides things for you to find Y entonces Él esconde cosas para que tú las puedas encontrar, based on your capacity to discover. basadas en tu capacidad para encontrarlas, para descubrirlas. Proverbs 25:2 says, En Proverbios 25:2 dice, "It is the glory of God to conceal a matter, la gloria de Dios es encubrir un asunto, and it is the glory of kings to search out a matter." pero honra del rey es escudriñarlo. Our royalty becomes defined Nuestra realeza viene a ser definida in the journey of searching and pursuing. en la jornada de buscar y que sea tu propósito. I know I'm saying a lot of things today, Sé que estoy diciendo muchas cosas el día de hoy. and some of these things you have to pray through them to understand them. Y en muchas de estas cosas tú vas a tener que orar acerca de ellas para poder entenderlas. Some of these things cannot be understood Algunas de estas cosas no pueden ser entendidas without seeking the Holy Spirit's help. sin buscar la presencia de Dios, del Espíritu Santo, sin encontrar la ayuda del Espíritu Santo. But ask Him, and He will show you. Pero pregúntale y Él te va a mostrar. I want to quote Bill Johnson. Y entonces quiero hablar de Bill Johnson. He said this: Él dijo esto: "You can have as much of God's presence tú puedes tener tanto de la presencia de Dios, as you are willing to jealously guard. y entonces tanto como que sea tu voluntad resguardar celosamente. The dimension with which we walk and live in His presence La dimensión en la que nosotros caminamos y vivimos en su presencia is directly related to how much we value His presence. está directamente relacionada con qué tanto nosotros valoramos su presencia. Because if I value His presence more than anything else, Porque si yo valoro su presencia más que cualquier cosa, I will jealously guard it entonces celosamente yo voy a resguardarla and protect it y protegerla. and not expose myself to anything Y no voy a exponerme a mí mismo a cualquier cosa that will cause it to diminish in my life. que pueda hacer que se disminuya en mi vida. When Jesus was baptized by John in the Jordan River, Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan, Jesus came up out of the water. Jesús se zambutió, fue sumergido en el agua. And John saw the Spirit of God like a dove come on him. Y entonces Juan vio el Espíritu de Dios como una paloma. So let me use that analogy for a minute. Entonces déjame usar esa analogía por un minuto. I'm comparing the Holy Spirit with a dove. Estoy comparando el Espíritu Santo con la paloma. If I'm carrying a dove on my shoulder Si estoy entonces tomando la paloma en mi hombro,
and I want it to stay there, Y quiero que ahí se quede, quiero que se permanezca ahí. I will walk differently Y voy a caminar de una manera diferente and be more careful y ser más cuidadoso. because I'm guarding something. Porque estoy resguardando, estoy cuidando algo. It will affect how I walk. Y eso va a afectar cómo camino. If I want that dove to stay on my shoulder, Si yo quiero que esa paloma se quede en mi hombro, I will protect it. entonces la voy a It proteger. will affect what I expose myself to. Y entonces eso va a afectar a lo que yo me voy a exponer. David said this in Psalm 16, verse 8. David dijo esto en Salmos 16:8. I have set the Lord always before me. A Jehová he puesto siempre delante de mí, Because he is at my right hand, I shall not be moved. porque está en mi diestra, no seré conmovido. You know, that's a great declaration to make Esa es una declaración muy grande para él. anytime. Todo el tiempo. I have set the Lord always before me. Pondré al Señor siempre delante de mí, Because he is at my right hand, I shall not be moved. porque Él está en mi mano derecha, no seré conmovido. David lived in a place of always acknowledging God's presence. Y David siempre vivió en la forma en la que él siempre estaba consciente de la presencia de Dios. And actually living from that place. Y viviendo en ese lugar. I have set the Lord always before me. Y siempre poniendo al Señor delante de mí. He's before me. Él está delante de mí. I'm acknowledging God in everything I'm heading into. Y estoy teniendo conciencia y poniendo a Dios siempre hacia donde yo voy. I'm not waiting until I get there. Y no espero hasta que yo llego ahí. I am keenly aware of him. Y estoy en el reino, consciente del reino y pensando en él. I am looking for divine appointments. Estoy buscando conexiones divinas. I'm anticipating him to show up Estoy anticipando que él se va a presentar. as I'm going about my life. Y así como voy a través de mi vida. Whether I'm downtown driving, Y puede ser que yo vaya hacia el pueblo, manejando por el pueblo. whether I'm in a store shopping, Y puede ser también que yo vaya a la tienda de compras. wherever I am, Donde quiera que yo vaya. anticipating him to show up Anticipar que él se va a presentar in my conversation with others. en mi conversación con otros. I have set the Lord always before me. Y siempre pongo al Señor delante de mí. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Porque Él está en mi mano derecha. A mi mano derecha no voy a ser movido. My confidence, my strength is not in myself. Mi confidencia, mi fuerza no está en mí mismo, But it is in him. pero está en Él. I am trusting him. Estoy confiando en Él. He is with me. Él está conmigo. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Porque Él está a mi mano derecha, no voy a ser movido. As you are continually acknowledging his presence Si tú continuamente estás dándote cuenta de su presencia and engaging him in conversation, y conversando con Él, he will be actively involved in your life, Él va a estar activamente envuelto en tu vida, giving you direction, dándote direcciones, directing your steps, dirigiendo tus pasos, leading you into supernatural encounters. liderándote o siendo el líder tuyo en la dirección correcta. When I was a young Christian, someone handed me a book. Cuando era cristiano a edad temprana, alguien me dio un libro. It was by a monk named Brother Lawrence. Y esto era, hablaba acerca de un monje que se llamaba, what was the name? Brother Lawrence. Brother Lawrence. Good translation. And the name of the book was Practicing the Presence of God. Y el nombre del libro era practicando la presencia de Dios. And the book is really about Y el libro es acerca de learning to live every moment in his presence. Aprendiendo a vivir cada momento en su presencia. Whether I'm reading my Bible Aún leyendo la Biblia or mowing the lawn. o cortando el zacate. When I'm singing praises in church Cuando estoy cantando alabanzas en la iglesia or doing the dishes at home. o lavando los platos en la casa. There is no separation No hay separación between spiritual things
entre cosas espirituales and secular things. y cosas que hacemos secularmente. Every moment is sacred Cada momento es sagrado because He lives inside of me. porque Él vive adentro de nosotros, His Spirit dwells in me. porque su espíritu vive y habita en mí. Why is God's presence so important? ¿Por qué es la presencia de Dios tan importante? Because we are not just called to be a people of the Word. Porque nosotros no nada más estamos llamados a ser gente de la palabra. We are called to be a people of the Word. Porque nosotros estamos llamados a ser gente de palabra, de la palabra. But we are also called to be a people of the Spirit. Pero también nosotros estamos llamados a ser gente del Espíritu, A people of His presence. gente de su presencia. So let me say it this way. Déjame decirlo de esta manera. We make plans according to the principles Nosot- revealed in God's Word. Y nosotros, okay, that one I missed. We make plans Nosotros hacemos planes according to the principles de acuerdo a los principios we see revealed in God's Word. que nosotros vemos revelados en la palabra de Dios. But we live Pero nosotros vivimos out of His presence fuera de su presencia or in a living relationship with Him. o viviendo en la presencia de Dios. The Word of God La palabra de Dios. shows me the path to walk on. En la palabra de Dios me muestra el camino hacia donde debo de ir. It gives me the direction to go in. Me da esa dirección hacia donde debo de dirigirme. But I need to be adjustable by the Holy Spirit. Pero también debo de hacerme a mí mismo ajustable por el Espíritu de Dios, o el As I Espíritu walk Santo. on that path, Así como voy caminando por ese camino, as I'm on this journey. como voy por esta jornada. In Acts chapter 16, En Hechos 16, Paul and Silas are obeying the command of Jesus. Paul y Simón estaban aprendiendo acerca de los mandamientos de Jesús. They are doing the word. Ellos estaban haciendo la palabra They are going into all the world preaching the gospel. y ellos estaban yendo a todo el mundo, a varias regiones a decir del evangelio. They are making disciples for Jesus Christ. Ellos estaban haciendo discípulos por Jesucristo. They are living by the principles of the word of God Ellos estaban viviendo por los principios de Dios and obeying the command of Jesus. y estaban obedeciendo los mandamientos de Jesús. Okay. But as they were heading to Asia, Pero así como ellos se iban dirigiendo hacia Asia, all of a sudden, de repente they were forbidden by the Holy Spirit a ellos les prohibió el Espíritu Santo to preach the word in Asia. que predicaran la palabra en Asia. But wait a minute, they were obeying the command of Pero Jesus. espera un momento, ellos tenían la orden de Jesús. They were going into all the world, Ellos iban por todo el mundo, but at the same time, pero al mismo tiempo they were letting the Holy Spirit direct them as they went. pero ellos entonces estaban dejando que el Espíritu Santo los dirigiera. Let's look at that for a minute. Vamos a ver eso aquí mismo. Acts 16, Hechos 16, starting in verse 6. y comenzando en verso 6. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. After they had come to Mysia, Y cuando llegaron a Misia, they tried to go to Bithynia, intentaron ir a Butinia, but the Spirit did not permit them. pero el Espíritu no se los permitió. So passing by Mysia, Y pasando junto a Misia, they came down to Troas, descendieron a Troas. and a vision appeared to Paul in the night. Y se le mostró a Pablo una visión en la noche. A man of Macedonia stood and pleaded with him, Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, saying, "Come over to Macedonia and help us." pasa a Macedonia y ayúdanos. Now after they had seen the vision, Y cuando ellos vieron la visión, immediately we sought to go to Macedonia, enseguida procuramos partir para Macedonia, concluding that the Lord has called us to preach the gospel to them. dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio.
They were living by the principles of the Word. Ellos estaban viviendo por los principios de la palabra. They were obeying the command of Jesus to go to all nations. Y ellos estaban obedeciendo la orden de Jesús de ir a todas las naciones. But they weren't just men of the Word. Pero no nada más fueron hombres de la palabra. They were men of His presence, Fueron hombres de la presencia, led by the Holy Spirit. dirigidos por el Espíritu Santo. Romans 8:14 Romanos 8:14. says, "For as many as are led by the Spirit of God, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, these are the sons of God." estos son hijos de Dios. Paul was a man of the Word. Pablo era un hombre de la palabra. He wrote a good portion of the New Testament, Él escribió una buena porción del Nuevo Testamento, but he was also a man of the Spirit, pero también era un hombre del Espíritu, a man of His presence, un hombre de la presencia. which is why he could write so much of the New Testament. Y es por eso que él puede entonces escribir tanto acerca de la presencia de Dios. Shortly after I became a Christian, Muy pronto, cuando me hice cristiano, I realized that there were many different streams in Christianity, y entonces me di cuenta de que había muchas tendencias en la cristiandad, different streams with different focuses. muchas tendencias con diferentes enfoques. Some streams that focused on the Bible. Algunas tendencias se enfocaban en la Biblia. They had a very high respect for the Bible, Tenían un respeto muy grande acerca de la Biblia. the kind of respect we all should have. Y la clase de respeto que todos deberíamos de tener. And although they believed in the Holy Spirit, Y aún ellos creyeron en la presencia del Espíritu Santo. they believed that God was active in Jesus' time Ellos creyeron que Dios estaba muy activo en el tiempo de Jesús and in the time of the early church. y en el tiempo de cuando se estaba iniciando la iglesia. They really didn't make room for him to do anything today. Que realmente no había más lugar para ellos de hacer algo el día hasta hoy. There were also some streams También hay algunas otras tendencias that it was all about the Spirit. que era todo acerca del Espíritu. And this has infiltrated some parts of Christianity. Y esto se ha infiltrado en algunas partes o algunas cosas de la cristiandad. Because there wasn't a proper value or respect for the Word, Porque no había una valorización o algo apropiado hacia la palabra. they would easily get sidetracked or distracted, Ellos fácilmente se distraían. and sometimes very deceived. Y algunas veces ellos tenían dificultades. They believed in the Holy Spirit, Ellos creían en el Espíritu Santo, but because they were not grounded in the Word, pero porque ellos no estaban fundados en la palabra, it's like their discernment didn't work. es como que si su discernimiento no trabajara. Because the Word of God is the grid that we use to measure what we are hearing in the Spirit. Y porque la palabra de Dios es como la forma en la que medimos qué tan envueltos estamos en el Espíritu. The more I'm grounded in the Word, Lo más que yo estoy establecido en la palabra, the better I am able to discern the Spirit. entonces más capacidad yo voy a tener de discernir en el Espíritu. The Word and the Spirit always agree. La palabra y el Espíritu siempre van a estar de acuerdo. My old pastor used to say this: Mi pastor solía decir esto. if you have the Word Si tú tienes la palabra and not the Spirit, y no tienes el Espíritu, you will dry up. entonces te vas a resecar o secar. If you have the Spirit Si tú tienes el Espíritu and not the Word, y no tienes la palabra, you will blow up. vas a explotar. But if you have the Word Pero si tú tienes la palabra and the Spirit, y tienes el Espíritu, you will grow up. entonces vas a crecer. I had a vision many years ago, Yo tuve una visión hace muchos años and I don't have many visions, y no tengo muchas at visiones. least open visions. Al menos unas visiones abiertas. But it was at a time when I was seeking God. Pero fue en el tiempo en el que estaba buscando a Dios. I was confused about all these different streams in Christianity. Y estaba confundida acerca de todas estas diferentes tendencias en la cristiandad. One group focused on the Word. Y unos grupos se enfocaban en la palabra
palabra. One group focused on the Spirit. Y algunos grupos se enfocaban en el espíritu. And I'm just trying to understand. Y estaba tratando de entender. And all of a sudden, I saw this vision. Y de repente yo vi esta visión. And it was like this great big blue screen Y appeared. entonces era como este tipo de, como si fuera una pantalla muy grande, una pantalla azul muy grande. And it was this bright blue, and it grabbed my attention. Era un azul muy brillante que atrajo mi atención. And while I was looking at it, Y cuando estaba mirándolo, all of a sudden, de repente, in the top right corner, en la esquina superior, left corner, en la esquina izquierda superior, it said word. Dice la palabra. And then in the left-hand corner, Y entonces en la esquina derecha, de la derecha, it said spirit. dice espíritu. And I'm looking at these two words, Y estaba mirando hacia estas dos cosas, One- estas dos palabras. wondering what God is trying to say to me. Y nada más tratando de definir qué es lo que Dios me estaba diciendo. And all of a sudden, lightning bolts shot down from each one of these words. Y de repente algo así como un estruendo se vino hacia las palabras. And this picture really doesn't do it justice. Y esta fotografía no hace mucha justicia. These lightning bolts were just white as white can be. Estos truenos, estos relámpagos eran tan brillantes como brillantes pueden ser. And the lightning bolts came down, Y los truenos, los relámpagos se juntaron and there was this smack sound as they hit. y hicieron un sonido muy grande cuando se juntaron. And all of a sudden, the word power appeared below. Y de repente la palabra poder apareció en el fondo, en la base. And I heard God say these words, Y escuché como que Dios dijo estas palabras. "This is what you're looking for." Eso es lo que tú estás buscando. That's all he said. Eso es todo lo que dijo. But I knew exactly what he Pero was saying to me. supe exactamente qué es lo que me estaba diciendo. I knew that I must be grounded in the Word of God. Yo sabía que tenía que crecer y tenía que fortalecerme en la palabra de Dios. That I must live my life from the principles of God's Word. Que yo debería de crecer y vivir en los principios de la palabra de Dios. But at the same time, Pero al mismo tiempo, I needed to live from His presence, necesitaba vivir en su presencia. adjustable by the Holy Spirit, Ajustable por la presencia del Espíritu Santo. open to the Spirit's input Abierto hacia lo que el Espíritu quería poner en mí. as I walked out the Word in my life. Y así como iba creciendo y aprendiendo más de la palabra de Dios a través de mi vida. I must be a man of the Word, Tengo que ser hombre de la palabra, but I also must be a man of the Spirit. pero también tengo que ser un hombre del Espíritu. Each one of us must give the Holy Spirit place in our lives. Cada uno de nosotros debe de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. If you are a Christian, Si tú eres un cristiano, you must have a relationship with the Word of God, tú tienes que tener una relación con la palabra de Dios. but you must also have a relationship with the Holy Spirit Pero tú también tienes que tener una relación con el that Espíritu you Santo learn to lean into, para que tú aprendas a inclinarte, to rely upon. para depender en Él. Be a man, Sé un hombre, be a woman sé una mujer of His Word. de su palabra. Get solidly grounded in the Word of God. Sé sólidamente fundado en el mundo, en la palabra de Dios. But also be a man of His presence. Pero también sé un hombre de su Be a presencia. woman of His presence. Sé una mujer de su presencia. How do I cultivate His presence in my life? ¿Cómo voy a cultivar su presencia en mi vida? First of all, by just acknowledging Him. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que Él está contigo. Holy Spirit, Espíritu Santo, just talking to Him, solamente háblale. asking for His help. Pregúntale que te ayude. Jesus said He is our helper. Jesús dijo, Él es nuestro ayudante. We need His help. Necesitamos su ayuda. Holy Spirit, Espíritu Santo, I'm going to read my Bible. voy a leer mi Biblia. Help me to understand it. Ayúdame a entenderla.
Show me what I need to know today. Muéstrame lo que necesito saber el día de hoy. Holy Spirit, Espíritu Santo, I'm going to hang out with some friends today. voy a salir a pasear con algunos amigos el día de Help hoy. me to love them. Ayúdame a amarlos. Help me to encourage them. Ayúdame a motivarlos. Help me to bless them. Ayúdame a bendecirlos. Holy Spirit, Espíritu I'm Santo, going to talk to my neighbor today. voy a hablar con mi vecino el día de hoy. Help me to shine the light of your love. Ayúdame a nada más mostrar la luz de tu amor. Help me to share your goodness with them. Ayúdame a mostrar lo bueno que eres. You know, there's also a strong connection in Scripture También hay una conexión muy fuerte en la escritura with praise and worship in His presence. que habla acerca de cómo alabar y adorar a Dios en su presencia. There is something about praise and worship Hay algo acerca de la adoración y la alabanza that invites a greater dimension of His presence. que invita a una dimensión más grande en su presencia. Psalm 100 says this, Y el Salmo 100 dice esto: enter into His gates with thanksgiving, entrar a sus puertas con acción de gracias, and into His courts with praise. por sus atrios con alabanza, Be thankful to Him alabarle, and bless His name. bendecir su nombre. Thankfulness is an entry point into His presence. La gratitud es un punto de entrada a su presencia. Praising Him, Alabarlo, being thankful, siendo and agradecidos, blessing His name. bendecir su nombre. You are a New Testament priest. Y tú eres un sacerdote del Nuevo Testamento. Thankfully, we don't have to offer animal sacrifices anymore. Gracias a Dios no tenemos que sacrificar animales a Dios. The No. Lamb of God paid that price. Y entonces el Cordero de Dios pagó ese precio. But we are still called Pero todavía somos llamados to offer sacrifices to God. a ofrecer sacrificios a Dios. That's what a priest does. Eso es lo que un sacerdote hace. But the sacrifice that we are called to present to God Pero el sacrificio que nosotros estamos llamados a presentar a Dios is the sacrifice of praise. es el sacrificio de alabanza. Hebrews 13, verse 15 Hebreos 13:15. says this, therefore, by Him, let us offer the sacrifice of praise to God. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. That is the fruit of our lips giving thanks to His name. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Praising God. Oops, sorry. Praising, alabando a Dios. Rejoicing. Y ponerte, alegrarte, Giving thanks. dándole gracias, Living with an attitude of gratitude. viviendo con la actitud de agradecimiento. Paul said, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Pablo dice, regocíjate en el Señor, y te lo digo otra vez, regocíjate en el Señor. The fruit of our lips giving thanks to His name. El fruto de nuestros labios es darle gracias a Él. Just being thankful. Solamente sea agradecido. Just praising Him Solamente alábalo. is a real key Es la llave maestra to walking in His presence. para caminar en su presencia. Let's all stand together. Vamos a ponernos de pie. I want to pray for you. Quiero orar por ti. I believe that God wants to give you an impartation today. Creo que Dios quiere darte una impartición el día de hoy. I believe that He wants to increase your awareness of His presence. Yo creo que Dios quiere incrementar tu concientización acerca de su presencia. To increase your awareness of the realm of heaven. Yo creo que Él quiere incrementar tu concientización acerca del reino de Dios. Because He wants to use you to change the world around you. Porque Él quiere usarte a ti para cambiar el mundo alrededor. He wants to bring you into a whole new level of intimacy with the Holy Spirit. Él quiere ayudarte a elevar tu mundo acerca de una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. Can you just put your hands on your heart today? ¿Puedes por favor poner tus manos en tu corazón el día de hoy? Just put yourself in receive mode. Entonces, nada más ponte en el modo de recibir. Let's pray. Holy Spirit, Espíritu Santo, here we are gathered today
Aquí estamos unidos el día de hoy, as your people. como tu gente. I come against, Y vengo en contra. I break the fear of man off of every life. Quebro el miedo del hombre en cada vida. I pray for a Holy Spirit baptism Y oro por el Espíritu del Dios, por el bautizo del Espíritu Santo, of fire de fuego and boldness. y audacia. I pray for a whole new level Y oro por otro nivel of intimacy with the Father de intimidad con el Padre and the ability to carry and release the Father's heart. y la habilidad de acarrear con uno y tener el corazón de Dios. I impart the gift of healing to each one of you. Imparto sanidad en cada uno de ustedes. I release every grace that I have upon my life into your life. Y yo libero cada gracia que tengo desde mi. I declare divine encounters Yo declaro encuentros divinos with God, con Dios, with people. con la gente. I release the multiplication Y yo libero la multiplicación of signs and wonders de signos y maravillas and miracles. y milagros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. God bless you. You know, it's been a joy for us to be with you. Que Dios te bendiga. Ha sido muy bonito estar con ustedes. I am praying for God to do amazing things in each one of your lives. Estoy orándole a Dios para que haga cosas muy maravillosas en cada uno de sus vidas. And I'm hoping to be able to see you in March. Y espero que vuelva a verlos o que sea capaz de verlos en marzo. God bless you. Dios los bendiga.